Gracias a los hermanos de la alabanza, gracias al pueblo del Señor por compartir juntos este hermoso momento en la presencia del Señor. Porque cantábamos, tú estás aquí. Amén, el Señor está en este lugar y eso hace que nuestra reunión sea bendecida. Porque podríamos quizás faltar cualquiera de nosotros, pero lo que nunca debe faltar es la presencia del Señor. Y Él está aquí una vez más. Vamos a orar un momento. Te agradecemos, Padre Celestial, por este privilegio de estar una vez más en tu casa, respondiendo a la convocatoria que tu Espíritu Santo nos hace cada día, Señor, para venir a tu presencia, compartir este momento de comunión contigo y con los hermanos. Gracias por este hermoso tiempo de alabanza y de adoración. Nuestra expresión, nuestra gratitud, hecho canto, Señor, a través de estas hermosas canciones, estas expresiones que quizá nosotros no pudiéramos haberlo dicho de una manera mejor, pero gracias, Señor, por esas personas, hombres y mujeres, a los que tú inspiras, Señor, para escribir letras que pueden expresar lo que llevamos en nuestro corazón. Gracias por esa libertad que nos da tu Espíritu Santo. Gracias por la presencia de cada uno de mis hermanos que ha podido llegar en esta mañana, por las familias representadas. Señor, y queremos que ese Espíritu Santo que está en medio nuestro siga tomando control de este tiempo, en especial ahora cuando nos aprestamos a oír tu palabra, oír tu voz, que tan bien nos hace, que es tan necesario para nuestras vidas. Señor, estamos iniciando la semana aquí en tu casa, Señor, y queremos que nuestras vidas en esta mañana sean reconfortadas por tu palabra, sean, Señor, confrontadas con tu palabra, que nos hables y aún que nos amonestes si es necesario, pero que no salgamos de este lugar tal cual como hayamos venido. Señor, tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Tenemos hambre y sed de ti, Señor, y disponemos nuestras vidas para escuchar tu voz. Y yo dispongo mi vida para transmitir, Señor, con tu ayuda, lo que tu palabra quiere hablarnos en esta mañana. Te alabamos, Señor, te damos toda gloria, honra y alabanza en el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 ¿Cómo lo trató la lluvia? ¿Bien? Bien, ¿no? Creo que el Señor es tan bueno que preparó el momento para la casa del Señor, que se despejara, porque esta mañana por momentos muy temprano le seguía dando bastante fuerte. Pero bueno, estamos aquí y creo que con lluvia y todo unos cuantos hubieran llegado igual, porque estamos esperando, anhelando, ¿no es cierto?, ese momento de venir a la casa del Señor. Y hay un tema que queremos considerar en esta mañana, y usted habrá visto el texto que está ahí atrás en la cartelera o en la pantalla, y ese texto está sacado del Salmo 56. Y si bien vamos a considerar en una manera muy especial ese versículo, sería bueno que podamos leer algunos versículos anteriores y posteriores para estar bien dentro del contexto, podamos entenderlo de una manera más clara. Le invito entonces a abrir su Biblia en el Salmo 56. Esta es la otra. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así la palabra del Señor. Ten misericordia de mí,
oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Y este es el texto en especial que vamos a considerar. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamaré. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Bueno, ya vamos a adentrarnos en el tema, pero quiero hacer una pregunta, porque yo traje una virome acá para anotar. ¿Qué cosas nos pueden producir miedo? A ver, con sinceridad. ¿Tiene miedo a alguna cosa? No tenga vergüenza de decirlo, ¿eh? ¿Eh? Vamos a ir anotando enfermedades, claro que sí. Oh, por ahí un diagnóstico que no esperábamos, que nos asusta. Trabajo. ¿Dijo alguien trabajo por ahí? Trabajo, ¿saben qué? Sí. Claro que sí. Oh, dijo alguien. Sí, pero no solamente por eso. Alguien dijo, hay que celebrar. Dice que cumplió un año, tenés un año menos que vas a vivir. Esos criterios por ahí, ¿no? ¿Qué más? A ver. Estoy anotando, ¿eh? Ajá. A la noche. Sí, a la oscuridad, ¿cierto? Como cuando éramos chiquitos que íbamos caminando y a ver si alguien nos seguía de atrás. Y bueno, y a veces no solamente chiquitos, ojo, porque uno dice así, ¿quién más? Como una fobia. ¿Vieron? Es natural. ¿Quién más? A ver, aporta algo. No tengan, hermanos, no hay que tener vergüenza. Porque de todos modos el Señor lo sabe. A la muerte. ¿Y saben qué le digo? A la venida del Señor uno le tiene miedo. ¿Saben qué? A ver, Leandro, vos hay dos cosas a las que les tenés miedo. Cántale a los hermanos. Dale, no pasa nada. ¿A qué le tenés miedo? Que siempre no querés salir cuando va a pasar eso. A la lluvia y a qué más. Bueno, porque él lo asocia catastróficamente con la lluvia que ocurrió en el 2017, era. Y cuando no había esos temporales y él teme esos días, tiene temor. Ah. ¿Saben qué? Yo les cuento cuando yo era chiquita, en algún momento fui chiquita. Ahora ya estoy ya avanzadita en años, pero nuestra casa, la casa de mis padres, estaba ahí, donde termina el barrio este y comienza Pietro Belli, en la calle Huergo, cerca del Colegio Domingo Sabio. Y en ese entonces, el barrio que ahora es Pietro Belli le llamaban Chile Chico, porque venían personas de Chile y se establecían en ese lugar, en ese cerro. Y en esa zona no había gas todavía. Y las viviendas que se hacían, la mayoría eran muy precarias
y se usaba esa chapa ondalí, la ondalí que era como una especie de cartón con brea y que era terriblemente inflamable. Y como no había gas, usaban calentadores. ¿Y saben qué ocurría? Porque como Dora uno a veces se queja ahora del viento, pero cuando nosotros éramos chicos, eran meses enteros de viento, día y noche. Y saben que era increíble, pero casi todas las noches había incendios ahí arriba. Porque o se volaba el techito, o porque alguna forma se prendía fuego a algún calentador. Era cosa de incendio. Y yo era chica y yo me acuerdo que yo me daba terror. Empezaba a entrar la tarde así y yo sabía, porque de ahí donde estábamos nosotros se veía todo el cerro y ya los bomberos y cuánta cosa. Créanme, hermanos, que hasta después de casada yo orando al Señor fui libre de ese miedo. Porque comenzaba a levantarse viento, y si bien ya vivíamos en otra zona donde no ocurría eso, me perseguía ese trauma del miedo. Son cosas que son naturales en las personas, es natural, y esto no es cuestión de decir soy cristiano y yo no tengo temor a nada, porque el temor es algo natural. No solamente estos fenómenos de los que hablamos, vieron que también las personas que vivieron esta tragedia del cerro que se deslizó, esas personas por ahí en las noches se despiertan con pesadillas de que se mueve algo, que se va a caer el techo, porque eso genera, hay cosas que generan, son reacciones naturales del ser humano. Por ejemplo, muchos últimamente están teniendo temor de las guerras. ¿Qué va a pasar? Uy, si Argentina se involucra, nos van a venir a atacar y cuántos comentarios encima negativos, noticias negativas, y de qué va a pasar el día de mañana con el tema de si vamos a seguir sin trabajo, si el petróleo se va a disparar, si va a haber o no va a haber más petróleo. ¿Qué va a ocurrir con este caos que está viviendo el mundo? Cosas que generan temores, generan miedo. Pero ¿saben qué? Sí, sí, porque dicen que se está mandando sola por ahí haciendo de la suya. Oh, sí, no, es verdad. ¿Y cuántas veces nos creemos los boletos que nos los largan por ahí, no? ¿Saben qué? Y ya en la naturaleza del ser humano, y no es algo, ojo, no es negativo el temor, ¿eh? El temor o el miedo, en este caso son sinónimos, porque es algo de los sentimientos que Dios ha puesto en nuestro ser, porque de muchas cosas somos salvaguardados gracias a los temores. ¿Por qué? Por eso las criaturas, cuando recién empiezan a caminar, se mandan por todos lados, se suben y no le tienen miedo a nada porque no han aprendido, no se dan cuenta hasta que varias veces se caen y se golpean, ahí empiezan a tomar conciencia de lo que es el miedo o el temor. Pero bueno, el miedo y el temor, digamos, o el miedo o temor es algo natural que el Señor ha puesto en nuestras vidas ante reacciones de cosas o malas o cosas por ahí sorprendentes, agradablemente sorprendentes, como, ¿se acuerdan el anuncio de los ángeles a los pastores cuando nació Jesús? Ellos vieron a los ángeles y dicen, ¿qué? Se asustaron y los ángeles le dijeron, no teman. No le dijeron, no sean incrédulos, ustedes no teman, le dijo, eso es un, digamos, algo natural, un sentimiento natural que está en la vida de las personas. Y fíjense que precisamente este salmo que estamos leyendo, y esto lo tengo presente, todo esto que escribimos acá, este salmo 56 fue escrito, ¿por quién? Y últimamente hemos hablado unos cuantos temas acerca de David, de su vida. Y que David era un valiente guerrero, con mucha experiencia. No era cualquier
cualquier persona, no era un guerrerito así nomás. Era alguien muy preparado para afrontar peligros. Es más, no solamente el peligro de la guerra, sabemos cómo él, siendo pastor, hacía frente a fieras para defender a su ganado y no se achicaba ante nada. Sin embargo, él está mostrando esa faz de su vida en este texto. ¿Y saben en qué situación fue? Que está relatado también en el libro de Primera de Samuel 21. Cuando él, huyendo de Saúl, saben que él ya había sido escogido por el Señor, por Dios, para ser rey. Pero estaba huyendo de Saúl porque Saúl, que había sido desechado por Dios, no lo quería entender y digamos, por precisamente esas victorias que había tenido David, por la cual se había destacado en medio del pueblo y que el pueblo lo había empezado a amar y había empezado a, digamos, a tenerlo como un referente, como un líder, había empezado a admirarlo de una manera superior a la del rey Saúl, entró en un estado de odio al punto tal que intentaba continuamente matarlo. Y en este caso, en una de esas situaciones, David huyendo, y en esta oportunidad, en este momento, David no iba como otras veces con algunos guerreros, algunos compañeros de batalla, sino que iba solo y dice que llegó a un lugar, a una ciudad, y dice que era la ciudad de Gat. Era la ciudad, ¿sabe de quién? Del gigante Goliat, de los filisteos. Y dice que allí él fue a refugiarse. Pero él no se dio a conocer, indudablemente. Y dice que fue llevado ante el rey. Y cuando estaba ante el rey, dice que los siervos del rey lo reconocieron. Dice, pero este no es David. Dice, del cual, dice, cantaban, dice, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y dice que cuando él escuchó, se dio cuenta de que lo habían reconocido, dice, tuvo un gran temor, tuvo miedo. El valiente David tuvo miedo. ¿Y saben lo que hizo? Comenzó a actuar, a hacerse el loco. Y otros dirían más que loco, como una persona ya desquiciada, porque dice que comenzó a hacer cosas en las paredes y se babeaba, dice, cosas de que creyeran que estaba loco y que el rey dice, pero acá no tengo suficientes locos como para que me traigan otro más que se lo saquen. Pero de esa manera, él zafó, exactamente. ¿Y saben qué? Que en esa circunstancia, bueno, él se establece por ahí en una cueva cercana y no solamente este salmo, sino otros, pero en este momento lo que nos interesa es este. Él tiene una actitud aquí que es importante que veamos. Decíamos que fue natural de que él tuviera miedo porque la situación era seria, porque si lo reconocía, el rey, digamos, o daba atención a lo que les decía a sus siervos, posiblemente lo iba a matar, porque era su enemigo, indudablemente. Y sabe que, entonces, lejos de, en esta oración que él escribe o en este salmo, él reconoce que tiene miedo. Y empieza diciendo, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime, él empieza a contarle a Dios todas estas situaciones en las que viene viviendo, ¿no es cierto?, de persecución en persecución, porque este es un episodio, pero David vivió mucho de estos episodios en su vida, de persecución de sus enemigos corriendo tras de él. Y entonces le empieza a contar todos los enemigos que se habían levantado contra él, dice que lo pisoteaban, y dice, son muchos los que pelean contra mí con soberbia.
Y ahí le expresa al Señor. Le dice en el día que temo, es decir, yo tengo temor, me da miedo. Está diciendo en otras palabras, todo esto me asusta, esto es fuerte para mí. Podría decir en otras palabras, no sé si voy a poder salir de esta. Pero dice, dentro de todo ese temor y esa expresión que él hace, esa confesión de temor, ese reconocimiento del temor, y volvemos a insistir que el temor no es malo, el temor no es un pecado, el temor no es no tener fe. No nos equivoquemos. Por eso él lo reconoce y decíamos, no es tener falta de fe ni es pecado, porque no está nada dicho de que la fe es ausencia de miedo, ¿no? El miedo es humano. El miedo lo sentimos todos, lo hemos sentido. Y David, decimos, este valiente hombre sintió miedo. Es normal sentir miedo ante el peligro, ante incertidumbres y amenazas, porque acá nombraron unas cuantas cosas. ¿Saben qué? Me contaba Guillermo, precisamente, pobre, le tocó a él después, que dice que en los primeros tiempos, o cuando ya más o menos venía pintando este tema de los despidos, dice que veían llegar a las empresas alguien con carpetas y que empezaba a transitar, listo, dice, seguro trae una lista, me tocará a mí. Y eso realmente, les digo, genera miedo. ¿Vieron cuántas cosas podemos nombrar? Y decimos, es humano y es totalmente natural. Ahora lo importante, la diferencia radica no en la ausencia del miedo, sino qué hacemos con el miedo. ¿Sí? El miedo, David no lo pudo evitar. El miedo nosotros a veces no lo podemos evitar, somos seres humanos normales, el único todopoderoso es Dios. Amén. Pero nosotros, y cuidado, porque inclusive cuando habla de Jesús en el jardín de Getsemaní, en su verdadera humanidad, Jesús tuvo miedo, en su carácter de hombre, no el de Dios. Entonces, dio una muestra de que realmente los seres humanos somos o estamos con esa posibilidad de tener miedo y no tenemos por qué avergonzarnos. Lo que sí es importante ver qué hacemos con ese miedo. Porque el miedo no lo podemos evitar. Pero hay una segunda parte de este texto, dice, el día que temo, yo en ti confío. Y esa es una decisión. Eso es una determinación. ¿Qué hacemos con el miedo? ¿Qué hace David con el miedo? Él determina confiar. Dice, en el día que temo, yo en ti confío. Yo confío. ¿Saben que a mí me ha pasado muchas veces? Cuando ha querido venir el temor en mí, yo recuerdo este texto, pero recuerdo un himno, la letra de un himno, y en mi mente me pongo a cantar, porque a veces de noche uno hace todo un... Y es ahí cuando vienen las preocupaciones y las cosas. Dice ese himno que dice, no tengo temor, Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. Es el estribillo de un himno. Y esas cosas son decisiones que nosotros tenemos que tomar. ¿Voy a seguir con el miedo todo el tiempo? ¿O voy a ser como David? Dice, el día en que temo, yo en ti confío. Entonces, decíamos que el miedo es un sentimiento natural, pero la confianza es algo que tiene que brotar de una determinación nuestra. Es algo parecido al perdón, ¿vieron? El perdón, el Señor dice que tenemos que perdonar y nosotros tenemos que perdonar. No es un sentimiento el perdón. Bueno, lo mismo ocurre acá. La confianza que depositamos en Dios no es algo que va
a nacer naturalmente, sino que es una determinación que tenemos que tomar. Es una elección que nosotros tenemos que hacer. Y a partir de ahí nuestro enfoque cambia. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros tenemos una mirada vertical, miramos el problema, miramos la situación, miramos la amenaza, y es como que aún se hace más grande. Me hacía acordar cuando Pedro intentó caminar sobre las aguas. Mientras miraba a Jesús iba derechito, pero empezó a mirar que las olas eran medio altas, que el mar estaba picadito, y empezó a mirar y ¿qué? Se empezó a hundir. Cambiar la mirada de una mirada horizontal, nuestro problema, nuestra situación, ese peligro, esa amenaza, que cuando la miramos y la acariciamos mucho se ve cada vez más grande, y cambiar nuestra perspectiva. Y mirar a quién. ¿A quién miramos? Ah, claro que sí. Miramos a una mirada ahora hacia arriba, una mirada vertical. Mirar la grandeza, el carácter y las promesas de Dios. Amén. ¿Cuántas promesas tenemos en la palabra del Señor? No temas, yo estoy contigo, yo te ayudo, yo te sostengo de la mano derecha. Dijo Jesús, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vayas y sea cual sea la situación. Amén. Por acá apunté algo más. Al Salmo 9:10 que dice, Salmo 9:10 dice esto. ¿Y cuántos textos podríamos enumerar, no? Salmo 9:10 dice, (9:10). Miren qué lindo. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. La confianza nuestra está puesta en Dios porque Él nunca nos ha fallado ni nos va a fallar. Cuando Dios le encomendó esa gran tarea a Josué, ser nada más y nada menos que el sucesor de Moisés, entre muchas cosas, le decía, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová, el Señor, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Y nosotros nos hemos embarcado en este camino que el Señor nos ha trazado y el Señor nos asegura su compañía. El Señor nos asegura estar con nosotros, guardarnos, darnos la fuerza, darnos la sabiduría, ¿sí? Para salir de situaciones difíciles. Y ojo, porque esto no significa que puede ser algo instantáneo. No significa que necesariamente tiene que ser algo que desaparezca inmediatamente. Pero sí hay una garantía de que no vamos a enfrentar la situación solo. Amén. No vamos a enfrentar las situaciones solo. Y eso ya toma otro color. Por eso esa confianza de David, cuando sigue escribiendo y termina, digamos, esa frase, porque además decíamos, contamos con el poder de Dios, contamos con su palabra. Y es su palabra la que nos sustenta. Ahí es donde tenemos realmente todas esas promesas donde el Señor nos asegura que estará con nosotros en cada situación. Y el salmista dice en el versículo 4, en Dios alabaré su palabra. Amén. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué puede hacerme el hombre? Es verdad que muchos piensan que estamos a merced de la palabra de un hombre, de unos hombres que tienen, por ejemplo, hablando de la situación de nuestro país, que tienen
prácticamente no, tienen el gobierno en sus manos y hay determinaciones que toman, ¿sí? Una y otra vez. Y muchos temen esas determinaciones. ¿Eh? Y es natural que haya temor. Pero ¿qué dice la palabra del Señor aquí? ¿Estamos confiando en la palabra del Señor? ¿Eh? Estamos confiando en su palabra, como decía David. En Dios alabaré su palabra. Yo creo en su palabra. ¿Creemos en la palabra del Señor? Creemos en las promesas del Señor. Y él no solamente decía, yo creo, en Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. Eso es determinación, ¿entienden? Eso es determinación. Puede venir lo que venga, puede venir toda amenaza, puede venir enfermedad, puede venir un mal diagnóstico, como decíamos, puede venir la amenaza de la falta de trabajo, puede que vaya creciendo en años y piense que me quedan menos años para vivir. ¿Eh? Puede ser que por ahí me quiera sentir sola y me empiece a rodear negatividad en mi vida, miedo a la noche, a la oscuridad, miedo a la muerte. Y tantas cosas más que podríamos decir. A las guerras, a las catástrofes que ocurren todos los días. ¿Se dieron cuenta la cantidad de movimientos de suelo, desplazamientos en lugares que antes nunca pasaban? Porque acá nunca había pasado. En Buenos Aires también se deslizó y se cayó un edificio y catástrofe por allá, inundaciones y lluvia, todas esas cosas que digo, hay gente que es muy susceptible a hacer eso y que es natural. Pero el cristiano, que también es susceptible a muchas de esas cosas, que también es natural, tiene una decisión que tomar. El cristiano no ha sido desprovisto, no ha sido abandonado a su suerte. El cristiano, el día que escogió a Dios, ¿no es cierto? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo como el Señor de su vida, como el conductor, como su pastor, tiene la garantía ahí de que no está solo ni desprovisto. Entonces la mirada del cristiano debe dejar de ser tan horizontal y comenzar a mirar más hacia arriba. El que todo lo puede, nosotros somos, él es infinito, nosotros somos finitos, tenemos límites, pero Él es todopoderoso. Y Él es el omnipotente que dice que además nos tiene en el hueco de su mano. ¿Qué mayor seguridad que esa? Entonces, cuando venga el temor, mis amados hermanos, cuando nos venga el temor por la causa que sea, tenemos que tener una actitud como la que nos aconseja en esta mañana la palabra del Señor. Señor, es verdad. Saben que yo quería compartirles un videíto, no pudo ser por los problemas de internet y por la situación de hoy, de un nenito chiquito, un brasilerito que se quedó encerrado en un ascensor y estaba ahí, vieron que estaba la grabación de él con su mochilita ahí y estaba encerradito en el ascensor y decía, Señor, dice, yo, dice, tengo un poco de miedito, decía, tengo un poco de miedito, pero sé que Jesús me guarda y que Jesús me cuida, dice, amén, dijo. Y se abrió la puerta del ascensor y pudo salir. Yo quería mostrarles eso porque dice que el Señor utiliza a los niños. Y el Señor realmente me conmovió cuando yo veía eso. Él ahí se arrodilló en medio del ascensor con su mochilillo, todo chiquitito, porque tendría como 7 añitos, todo menudito, y oraba de esa manera. Terminó de orar, dijo amén, y se destrabó, no sé qué problema en el ascensor, que no es nada lindo, no sé si alguien se quedó encerrado en un ascensor alguna vez. Medio sin medio fóbico que entra como una desesperación. Pero así es el Señor. Y si el Señor actúa así con ese niño, ¿no lo hará con nosotros? ¿Qué cosa te está trayendo temor? ¿Qué cosa te trae temor? Que quizás en esta mañana no te atreviste a decir. Pero vos sí, el Señor sabe qué cosa te está preocupando, asustando, te está ahí aplastando.
y que lo mirás y cada vez que pensás, parece que se hace más grande, que te está quitando el sueño, la tranquilidad, que te está poniendo en una ansiedad. El Señor nos dice en esta mañana que cambiemos nuestra actitud, dejemos de mirar hacia el problema, comencemos a mirarlo a Él. Contamos con Él, es maravilloso, hermanos, contamos con Él. Él es nuestro Padre, que nos cuida, que nos ama, que nos protege, que está cada día con nosotros. Gloria sea el nombre del Señor.